En San Marcos capítulo 11, versículo 13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. El contexto dice que Jesús tenía hambre. Obviamente que no era un hambre física. Había un hambre en Jesús y viendo una higuera se acercó con sus discípulos a ella. Con frecuencia encontramos en la Biblia símbolos a veces de palabras, símbolos de números, símbolos de plantas, de árboles y hasta de animales. En esta ocasión se trata de una higuera que recibió palabras duras de maldición de parte de Jesús, pues no le dio el fruto que Jesús venía buscando. La higuera siempre ha sido una figura simbólica del pueblo de Israel. Así que el mensaje de Jesús frente a la higuera es un mensaje para el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y al hablarle, al decirle con voz audible, con voz alta, aquella higuera, era para que ese mensaje lo oyeran sus discípulos. Pues el versículo 14 dice, y lo oyeron sus discípulos. Y si estamos de acuerdo con lo que la Biblia dice, entonces aceptamos que hay un nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel de Dios, que hoy se conoce como iglesia. Por tanto, el mensaje de Jesús ante una higuera y ante sus discípulos es un mensaje hoy para la iglesia. ¿Qué es lo que Dios espera ver en su pueblo hoy? Nosotros pensaríamos en que hoy el Señor debe ver todo lo que hacemos en las diferentes iglesias. Pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él espera ver, después de 20 siglos, lo mismo que al principio. Él quiere ver fruto. Ayer, hace 20 siglos, Jesús se encontró con un pueblo estéril. Era el pueblo de Dios. Un pueblo sin fruto. Y lo que el Señor buscaba ayer, lo busca hoy. Fruto. Tal vez si pensamos por un momento, le estamos ofreciendo muchas cosas que nosotros consideramos que son buenas. Pero el Señor quiere ver fruto. Fruto del Espíritu, fruto de obediencia, frutos de justicia. Hoy el interés de las iglesias no está precisamente en el fruto. Hoy el interés está más en la reproducción. En todas partes del mundo están ocupados en establecer nuevas iglesias. Esto seguramente no es malo, pero tal parece que solo estamos más interesados en el follaje. Usted conoce las higueras, sus hojas verdes, pero tal parece que a Jesús no le interesaba tanto la belleza, el colorido de las hojas, sino que va en busca de fruto. Pero no halló ninguno. Dice el Evangelio que Jesús tenía hambre.
No podemos decir que había un hambre física y por qué aferrarse precisamente a una higuera. Es que el mensaje tenía que darse así y los discípulos tenían que oír lo que él le decía a la higuera. Eran palabras para el pueblo llamado el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Al Señor no lo podemos impresionar con programas llenos de colorido, algo que se vea bonito, algo que a nosotros nos gusta y a veces hasta nos hace sentir orgullosos. Pero cuando Jesús se acerca, busca por lo menos algo de fruto. Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero su pueblo, el antiguo pueblo de Israel, todavía no fructifica. Ya pasaron 20 siglos. Sí se ha reproducido y el pueblo judío está en todas partes del mundo, pero todavía ni siquiera acepta al Señor Jesucristo como Dios. Y el nuevo pueblo, la iglesia, igual. Sí está preocupada en la reproducción, en la cuestión numérica. Pero volvemos al mensaje. Jesús, el Señor de la iglesia, tiene hambre. Un hambre que solamente se satisface con fruto. El fruto que Dios quiere ver no es cualquier fruto. El contexto nos dice que el Señor, al tener hambre, se acercó a una higuera. Podríamos pensar en cualquier otro fruto o cualquier otro pueblo, pero fue a una higuera. Al dirigirse a una higuera, está diciendo a sus discípulos y ahora por implicación a nosotros que su hambre solo se puede saciar en su pueblo. Pero su pueblo no ha querido saciar el hambre de Jesús. Su pueblo no lo recibió. Desde su nacimiento no fue aceptado para nacer en un lugar digno de un rey. Tuvo que nacer en un pesebre, un lugar para animales, para el ganado. Y como su pueblo no lo recibió, se abrió una oportunidad que después de 20 siglos todavía sigue vigente. Se trata de un nuevo pueblo que esté dispuesto a darle al Señor el fruto que busca y pueda saciar ya su hambre. Este nuevo pueblo no son precisamente las iglesias, sino su iglesia. Su iglesia es la única que está dispuesta a darle el fruto que su Señor busca. Y el principal fruto es el fruto del Espíritu Santo. Porque somos hijos de Dios. Porque si decimos ser hijos de Dios, entonces tenemos que estar dando el fruto de Dios. Y Dios es amor. Los hijos de Dios entonces hemos de fructificar amor. Pero además el pueblo de Dios da fruto de justicia. Si leemos al apóstol Pablo, lo encontramos en varias ocasiones orando por las iglesias de ese tiempo y específicamente ora por los filipenses. Y les dice a los hermanos filipenses que sean llenos de frutos de justicia. Porque dice el apóstol Pablo que son los frutos de justicia los que alaban a Dios, los que glorifican a Dios. Así que cuando hacemos lo que es justo, le estamos dando alabanza a Dios. Es justo entonces que alabemos a Dios. Es justo que glorifiquemos a Dios como Él espera ser glorificado, como Él espera ser alabado. Deberíamos preguntarnos, ¿cuántas cosas es justo que hagamos
en nuestra función de padres, de hijo, de esposo o esposa, como ciudadano? Nuestra respuesta determina si estamos dando frutos de justicia. Y si es así, hay promesas de Dios que dice: tu justicia irá delante de ti y mi gloria será tu retaguardia. Además, hay otros frutos. Hay frutos que Juan el Bautista menciona al pueblo de Dios. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Tienen que ver con nuestra conducta, tienen que ver con nuestra forma de vivir. Y Juan el Bautista dice: hagan frutos dignos de arrepentimiento. El mensaje de Juan para aquellos religiosos del antiguo pueblo era: hagan frutos que demuestren que realmente son hijos de Dios, porque ellos decían ser del linaje de Abraham. Muchos se conforman con venir de una descendencia cristiana. Hasta se enorgullecen porque su padre, su madre, su abuelo fueron cristianos destacados en la iglesia. Los fariseos decían: nosotros somos hijos de Abraham, pero no vivían la vida de fe que vivió Abraham. Hoy el Señor quiere ver en mí el fruto que yo debo darle, frutos de justicia que alaben su nombre, frutos del Espíritu Santo que es el amor, frutos de obediencia a su palabra. Es justo que yo le dé a Dios el fruto que está buscando en mí. ¿Será justo que yo le pida a Dios que me dé todo lo que necesito y Dios viene a buscar su fruto en mí y yo no se lo estoy dando? Para Jesús, el problema de la falta de fruto está en la tierra que representamos cada uno. Y lo expresa así en la parábola del sembrador. Ustedes ya la conocen. Dice Jesús: la semilla que se siembra es la palabra de Dios, y el terreno donde se siembra es la gente que oye la palabra de Dios. Y hay quienes solo oyen, pero no guardan la palabra, no la reciben. Y dice el Señor en la parábola del sembrador: luego viene el diablo y les quita la palabra y no dan fruto. Por lo tanto, no creen ni son salvos. Estos son los que representan junto al camino. Pero hay otros que también oyen la palabra y hasta se gozan y creen la palabra, pero solo por un tiempo mientras le está yendo bien. Pero cuando vienen las pruebas, se apartan porque no tienen raíces y no dan fruto. Estos son los que representan el terreno de piedras. Hay otros que también oyen, pero viven ahogándose en los afanes y los problemas y los placeres de la vida y no dan fruto. Estos representan el terreno de los espinos. Viven rodeados de espinos y malas hierbas y les quitan los nutrientes y se secan. Pero también están los que representan la buena tierra, los que no solamente oyen, sino que retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. Este es el pueblo de Dios. Es el terreno preparado para recibir la palabra de Dios. Este terreno está representado por los discípulos de Jesús, los que estuvieron en una preparación, un terreno que fue labrado, que fue cultivado, hasta que representa una buena tierra que recibe órdenes y empieza a fructificar. Mi hermano,
No estamos aquí por casualidad. El Señor quiere que recibamos lo que Él nos está diciendo. No sé cuál terreno usted se considere que representa. El del camino, el terreno duro, el de las piedras, donde no hay raíces, el de los espinos que ahogan la vida de la persona, o la buena tierra que produce fruto. El Señor no se muestra muy exigente con la fructificación. Pues dice el texto que leímos que se acercó para ver si tal vez encontraba algo. No parece que haya exigencia de parte del Señor ahora para nosotros, porque por lo menos quiere encontrar algo de fruto, porque si hay algo y se lo ofrecemos al Señor, Él se encarga de multiplicarlo. Si usted, mi hermano, mi hermana, tiene algo, ofrézcalo al Señor. A Dios le bastó una pequeña nube. Fue suficiente para hacer descender un aguacero. Fue suficiente 5 panes y 2 peces que los pusieron a disposición de Jesús para alimentar a más de 5,000 personas. A Dios le bastó un puñado de harina y un poco de aceite para satisfacer el hambre del profeta Elías, el de la viuda de Sarepta y el de su hijo. Y después de esto, ese puñado de harina y ese poco de aceite fue suficiente para pasar un tiempo de 3 años y medio alimentándose de eso. Nunca escaseó. A Dios le basta encontrar algo. Un higo hubiera sido suficiente para que el pueblo de Israel hoy fuera un pueblo temeroso de Dios. Un pueblo que estuviera fructificando en dimensiones enormes en todo el mundo. Bastó una vasija de aceite en la casa de una viuda que estaba a punto de perder sus 2 hijos para pagar la deuda que su marido le había dejado. Y por la palabra de Dios a través del profeta Eliseo, aquel aceite fue multiplicado de tal manera que al venderlo hubo lo suficiente para pagar todas las deudas y para vivir el resto de la vida con sus 2 hijos. Todo esto es maravilloso. No sé cuánto tiempo hace ya que el Señor se ha estado acercando a cada uno de nosotros con hambre, con deseo de ver el fruto. Pero si analizamos nuestra vida, usted puede encontrar algo. Dice el apóstol Pablo a los Corintios que Dios, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que seáis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Mire, con estas palabras cerramos este mensaje de Dios para nosotros, porque tenemos que preocuparnos en ver si hay algo que Dios pueda multiplicar en nosotros. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí tenemos algo. Aquí está, Señor, lo pongo en tus manos. Este fruto que tengo es algo, es poco,
Dice el texto que se acercó para ver si encontraba en aquella higuera algo de fruto. Un higo, aunque no estuviese muy maduro todavía, ya era algo. Hay algo en usted, mi hermano. Por eso está aquí, porque hay algo que Dios está viendo. Solamente ofrézcaselo. Diga, aquí está, como el niño aquel de los 5 panes y los 2 peces. Aquí está, pero ¿qué es esto para semejante cantidad de gente? ¿Qué es esto para esta multitud? Pero ese algo en las manos de Dios sirvió para alimentar más de 5,000 personas. Ese algo, ofrezcámoslo al Señor hoy. Sáquelo y dígale al Señor, aquí está algo de lo que tú buscas. Algo que en algún momento dado se va a extender por todo el mundo. Porque lo que el Señor quiere es que el fruto se multiplique, que la fructificación sea grandiosa. Lo demás es bueno, seguramente bueno, pero tener millares de personas donde el Señor no encuentra nada, pero si encuentra frutos de justicia que alaben su nombre, que alaben su grandeza, si encuentra fruto de obediencia, Señor, aquí está mi obediencia, estoy dispuesto a obedecerte. Y tal vez en este momento solamente está obedeciendo en algo de la palabra de Dios. Pero el Señor hará que esa obediencia se extienda en toda la palabra. Y que sea entonces un hijo fructífero, obediente como Jesús, que fue obediente hasta la muerte. Y de esa manera entonces le decimos al Señor en esta hora, aquí hay algo para ti, Señor. Póngase en pie.